Voy a hablar con Héctor Yunes, o Yunes Landa, que es primo de los Yunes, y todos los Yunes son de la familia ahí en Veracruz. Y primero, él ha sido candidato a gobernador en Veracruz, ha sido diputado federal, ha sido senador, siempre del PRI, ahora es diputado local en Veracruz. Y Héctor, gracias por contestarme, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, el agradecido soy yo. A ver, primero, ¿cuál es tu relación con los dos nuevas adquisiciones de Morena? Bueno, somos familia, políticamente hemos estado hasta la campaña anterior que fuimos juntos PRI y PAN, políticamente siempre he estado en partidos diferentes, incluso hemos competido uno contra otro, en el caso de Miguel Ángel, cuando fue la competencia al gobierno de Veracruz. ¿Y qué opinas de que ya hayan entregado el voto 86 a Morena para entregar, para lograr, para sacar la reforma judicial y que a cambio de eso le hayan limpiado las causas que tenía en su contra la Fiscalía de Veracruz? Mira, Joaquín, somos familia, trato de cuidar mucho mi relación familiar siempre. Yo, desde luego, no coincido con la decisión que se tomó de emitir ese voto en favor de Morena, porque cuando hicimos campaña el compromiso era totalmente lo contrario. Tomaron esa decisión, pues tiene sus consecuencias, pero en el plano familiar yo he preferido mantener esto para que no nos dividan como familia, como ya se ha dividido políticamente el Estado. A ver, Héctor Yunes, yo no estoy hablando con el primo de los Yunes. Yo estoy hablando con el diputado Héctor Yunes, quien hizo una denuncia contra el exgobernador Cuitlagua García en la Cámara de Diputados. Entonces, no estoy hablando con el primo, ¿eh? Sí, y lo entiendo muy bien, por eso te dejé clara mi posición de que yo no coincido que se haya actuado diferente a como nos comprometimos en campaña, en donde por primera vez fuimos juntos PRI, PAN y PRD. O sea, tú hiciste campaña con ellos. Claro, todos los priistas, los panistas y los perredistas hicimos campaña para Pepe Yunes para gobernador, para Miguel Ángel Yunes Márquez, que es mi sobrino, para senador, y para los demás No, y candidatos. para Miguel Ángel Yunes Linares, para cada senador suplente. Es cierto, porque él iba en la fórmula de suplente. Es Sí. correcto. Así fue, y sí participábamos, y sí incluso coordinamos incluso eventos en los que participaron todos los candidatos, entre ellos. Y bueno, desde luego que no puedo coincidirlo. Lo hice público en su momento, no es algo diferente de que yo no podía coincidir con algo que se dio y que ha agraviado a los veracruzanos. Y bueno, y mucha gente del país, desde luego. Bueno, a ver, y esto que presentaste ante la Cámara, ante el Congreso local en Jalapa ayer para el caso de Cuitlagua García, que fue nombrado por la presidenta director de Senagas. Sí, a ver, no me dejaron subir a la tribuna para decirlo. A Me ver, hicieron el vacío, se salieron los diputados de Morena en una cómplice defensa de Cuitlagua García. ¿Qué hicieron? Bueno, pues no querían escuchar mi cuestionamiento y el exhorto que le haría yo en la sesión a la presidenta Sheinbaum para reconsiderar la designación de Cuitlagua García como director de Senagas. Y bueno, la verdad es que me parece a mí inaudito, Joaquín, que quien llevó a Veracruz, no lo encontró así, en los últimos 2 años del gobierno o el desgobierno de Cuitlagua, Veracruz quedó en primer lugar en tomas clandestinas de gas natural en la República. Fuimos el epicentro nacional del huachigás y ahora resulta que lo hacen director de la dependencia responsable del transporte y el almacenamiento del gas natural en México. Con esa lógica, cuando salga el gobernador de Hidalgo, que por cierto también es de Morena, del gobierno, pues lo van a hacer director de Pemex porque es el primer lugar en huachicoleo en todo el país. estamos hablando que la presidenta Sheinbaum designó a, como le digo yo, ese destacado intelectual de izquierda, Cuitlagua García, como director del Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Senagas, que es vital para el desarrollo del país. Y le voy a dar este dato. México tiene en este momento reservas de gas natural por 2.4 días, 2 días y 8 horas.
España tiene reserva de gas natural para 30 días. Estados Unidos tiene reserva de gas natural para 40 días. El gas natural que se consume en México es 85% de importación. Estos son los datos para tratar de retratar, ¿sí?, lo que es la importancia del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Todas las importaciones de gas pasan por ahí, Héctor. Así es. Y mira, Joaquín, si Cuitláhuac va a dejar esta dependencia, este organismo, como dejó de Veracruz, de verdad que hay que preocuparnos todos, no solo sus compañeros de partido. Que no se nos olvide que la Secretaría de la Defensa Nacional documentó sus vínculos con el narcotráfico. Eso lo publicó Guacamaya Leaks y nunca fue desmentido, ni por López Obrador, que por cierto, cada vez que venía a Veracruz, asumía el papel de defensor de oficio de Cuitláhuac, ni el propio Cuitláhuac García tampoco lo desmintió. Por un lado. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado un desfalco de cientos de millones de pesos durante el gobierno de Cuitláhuac García, y lo mismo el órgano de fiscalización del Estado, que ha denunciado ya el desvío de cientos de millones de pesos en la administración de Cuitláhuac por el desvío que se hizo con empresas fantasmas. Esa es la verdad. ¿Cómo van a poner al frente de esta institución a alguien que tiene problemas de honestidad, alguien que no tiene idea de lo que es el gas natural? Lo único que conoce de gas natural Cuitláhuac es el incremento impresionante que tuvieron las tomas clandestinas de gas en Veracruz. Y deben poner desde luego ahí a alguien que tenga alguna experiencia efectiva, eficaz en materia de administración pública. Él fue el peor gobernador en la historia de Veracruz y el segundo peor en la República. Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Sigue siendo 90% de lealtad y 10% de eficacia? Porque si fuera así, tampoco cabría, porque Cuitláhuac no tiene ni el 1% de eficacia. De verdad, no sirve para nada este señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llevan el caso ante la presidenta de la República y no procede el Congreso de Veracruz, que por cierto es de mayoría morenista, en contra del exgobernador, porque tiene la cobertura de la mayoría de Morena? Tú acabas de dar la respuesta, Joaquín, porque tiene la mayoría. A ver, si son cómplices para evitar que suba yo a la tribuna a hablar mal de él, imagínate si se van a atrever a exigirle al organismo de fiscalización del Estado, que depende de nosotros, del Congreso, que proceda contra él, porque él es el responsable. Entonces, a la presidenta lo que se le pide es reconsiderar el nombramiento, es decir, que lo quite. Duró 6 días, que le paguen la parte proporcional que le toque y que lo saquen, porque esto parece más una medida de protección, una medida de encubrimiento, una medida para la impunidad. A ver, en el gobierno de Andrés Manuel, documentado por la Cámara Internacional de Comercio, 500,000 millones de pesos se perdieron en materia de corrupción. Eso fue lo que se perdió cada año. Y además, Mexicanos contra la Corrupción deja claro que del 100% de actos de corrupción, solo el 1% fue investigado, no resuelto. Entonces, tú diste la respuesta, digo, porque tiene mayoría y porque ellos se encubren, ellos evitan que puedan castigar a alguien que no solo fue un pésimo gobernador, está bien, pero que haya sido deshonesto, que la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS lo estén señalando a su administración, de la cual es responsable. Bueno, esto ya no tiene nombre, por no decir otra cosa en términos jarochos. Bueno, a ver, Héctor Yunes Landa, ¿estás acusando de corrupción a Cuitláhuac García? Estoy diciendo que hay indicios muy claros señalados por la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de fiscalización del Estado de que en su administración, de la que es responsable, hubo desvíos por miles de millones de pesos. Y eso se tiene que investigar y lo tienen que llamar a cuentas. A ver, seguramente te enteraste, y todos los que te ven, que son muchos en el país, Joaquín, que la gobernadora Rocío Nale designó como secretario de Finanzas al mismo que estaba con Cuitláhuac.
lo ratificó, por decirlo de otra manera. Pues quiero decirte que duró un día o dos la ratificación porque lo tuvieron que sacar y de buena fuente, porque tenemos también aquí nuestra garganta profunda en el gobierno del Estado. Sabemos que cuando empezaron a revisar las cuentas, vieron todo esto de lo que te estoy hablando y prefirieron ya ni darle posesión cuando entró el nuevo gobierno, que fue hace apenas unos días. Entonces, el mismo secretario de Finanzas. Lo ratificaron y unos días antes de tomar posesión lo echaron para atrás. Ella había hecho público su ratificación. Lo que pasa es que luego se enteró de las cuentas, Rocío Así Nale. es correcto, es correcto. Bueno, pues es una buena decisión de la gobernadora Nale haber quitado al ministro de Finanzas de Cuitlagua García. Y a ver, yo quiero, para terminar, nomás que lo digas muy claro. ¿Estás acusando o no de corrupción a Cuitlagua García? Sí, lo estoy acusando de corrupción. Bien, pues con eso me quedo y vamos a ver qué es lo que sigue. Gracias, Héctor. Gracias, Joaquín. Buen día. El diputado Héctor Yunes, diputado del PRI, diputado local del PRI, acusando de corrupción directamente a Cuitlagua García, dice, por miles de millones de pesos. Y yo no sabía, pero es una buena decisión de Rocío Nale haber quitado, haber impedido, pues, que le colocaran al ministro, al secretario de Finanzas de este mismo Cuitlagua García en su gobierno. Se lo quisieron clavar, los bateó.